O lo más grave, por comprar papeletas. Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo. Un repugnante fraude electoral cometido por el Partido Socialista y por el señor Pedro Sánchez. Ilegal. This election was a fraud. Just so you understand, this election was a fraud. Este domingo pasado los argentinos votaron cambio. Detrás había algo que veían como un eterno repetir de lo malo conocido y enfrente, el abismo. Pero mal vamos cuando el abismo es más atractivo que el suelo firme. El cambio en Argentina se encarna con Milei en la peor de las opciones, en una extrema derecha populista, neoliberal y mentirosa, muy mentirosa, encabezada por un candidato desequilibrado en público y que ladra con su perro muerto a través de un medium en privado. ¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Bueno, chicos. Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita. Milei ha logrado una victoria sin paliativos en 352 de los más de 500 departamentos, comunas y partidos en los que se divide políticamente el territorio de la República Argentina. En 21 de las 24 provincias se ha impuesto a Massa, el candidato peronista y ministro de Economía en el gabinete del presidente saliente Alberto Fernández y por tanto responsable de una inflación del 140% y un 40% de pobreza. En Córdoba, la segunda provincia más poblada, la ventaja ha sido de casi un 50% y ha sacado un resultado espectacular en Buenos Aires, que siempre ha sido el bastión del peronismo. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los populismos de extrema derecha siguen ganando en las urnas a pesar de ser una evidente bomba de relojería contra las democracias? ¿Por qué son atractivos los que vienen con traje pero con antorchas? En Argentina hemos visto el triunfo de un ultraliberal que compromete el futuro del país al dinamitar todos los consensos sociales. Porque es más fácil enfadarte con el mundo y dar un puñetazo en la pared que entender cuáles van a ser los procesos que se desatan cuando le das a un irresponsable el control del boletín oficial del Estado y también de las pistolas de los policías y los cañones del ejército. ¿Qué ciega tanto a los gobernantes que no ven crecer a la bestia? ¿Acaso no escuchaban sus rugidos? ¿Cómo de insonorizados están los palacios de gobierno? Más aún tras los resultados en Argentina de la primera vuelta, donde el peronismo parecía haber quebrado las aspiraciones de unas oligarquías basadas en los medios de comunicación que decidieron jugar al todo o nada con el candidato más polémico que pudieran impulsar. El resultado final en el balotaje con un 55,7% frente al 44,3% y con una participación del 76% del censo alta, tiene muchas lecturas que los demócratas debemos escuchar. Por ejemplo, a Milei, cuidado, no le han apoyado solo las élites, que por supuesto que lo han apoyado, claro, siempre van a buscar el candidato que frene a los sectores populares. Y por supuesto las élites le han abierto los platós de la televisión y de las radios y de las portadas de los periódicos. Ha arrasado entre los jóvenes menores de 24 años porque su discurso, el más radical y anti-statu quo de todos los candidatos, conecta con los sentimientos de grandes grupos de población que perciben que la democracia liberal, por su corrupción y los límites frente a la incansable pulsión consumista, les ha fallado. Añadamos que si a un joven le quitas la literatura, la historia, la filosofía, ¿cómo no van a seguir a los flautistas de Hamelín, a los influencers, a los youtubers o a los dementes como Milei? Si la democracia y sus adalides no funcionan, se dicen los jóvenes, ¿por qué no probar con algo nuevo? Si los del cambio, que son supuestamente las izquierdas, no cambian nada, ¿por qué no probar con los de las antorchas? A ver si el fuego nos purifica a todos. ¿Qué pasa con la inflación, Sergio? Cuidado que te vas a caer. ¿Qué pasa con la inflación, Sergio? 8,4 de inflación, hijo de puta. Saben los que estudian el comportamiento que preferimos lo malo por conocer a lo malo conocido. No basta que le digas al pueblo que le mire a los ojos al abismo. Eso puede funcionar una vez por generación, esa apelación al miedo, porque luego el pueblo puede preferir incluso el abismo a la repetición de un gobierno que ha perdido cualquier aroma de transformación. Otro motivo fundamental que explica este giro dramático ha sido el apoyo manifiesto de los viejos partidos y políticos de la derecha, que como viene pasando en todos los lugares, siempre que tienen que elegir se ponen del lado de los ultras antes que del lado de las opciones democráticas. Aunque eso pueda suponer después su desaparición. Cuidado con los Macri que apoyan
a los Milei, porque las cosas después se tuercen. Tenemos la obligación de no ser neutrales. Hoy creemos que hay que aunar fuerzas para un objetivo superior. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido. Las derechas que maniobran a favor de la extrema derecha se equivocan cuando su miedo les hace sostener a alguien que piensan les ayudará a controlar las calles, a frenar a los sectores populares y les dejará a ellos, piensan, gestionar el Estado. Eso hicieron los grandes capitales con los nazis, y los nazis terminaron asesinando en la noche de los cuchillos largos a los conservadores que querían refrenarlos. Por cierto, hagamos aquí un paréntesis. Mientras Milei y sus altavoces mediáticos, viéndose perdedores, agitaban el fantasma del amaño electoral, igual que hace en España Ayuso o Abascal, Massa, el candidato de la izquierda, reconoció de inmediato la legitimidad de las urnas. Nada que ver con las respuestas en forma de intentos de golpes de Estado de los ultraderechistas como Trump o Bolsonaro, e incluso en España de los Abascal, cuando pierden el poder político en las urnas. La arrolladora victoria del populismo de ultraderecha en Argentina, las previsiones de una cada vez más posible reelección de Trump, el éxito de Ayuso o por qué Orbán repite en Hungría, vienen a constatar que la izquierda en muchos lugares del mundo está perdiendo la batalla cultural. Además, Milei ha marcado un camino que pretenden transitar el resto de las derechas latinoamericanas, pero también las europeas. De hecho, los giros discursivos del Partido Popular en los últimos días van de la mano de Milei. ¿O quiénes son los que están agitando las calles delante de la sede del Partido Socialista? ¿Hacia dónde van estos gobiernos? ¿Fracasarán en su gestión o serán un éxito? Estamos ante el fin del Estado y las democracias liberales. ¿Qué posiciones ideológicas tiene la izquierda para lograr intentar convencer a la mayoría de que el camino no pasa por abrazar el nihilismo individualista? Pues de todo esto y más vamos a hablar hoy aquí en La Frontera. Pero primero volvamos a Argentina. Ahora que los bárbaros han pasado, ¿qué podemos esperar? Si habéis seguido nuestros últimos programas ya sabréis que lo que se trae entre manos Milei no pinta nada bien para las mayorías sociales de Argentina. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. El nuevo presidente está decidido a liquidar el Estado argentino. También quiere llevar a cabo un retroceso en derechos conquistados por las luchas sociales, como el aborto o el acceso a la sanidad y educación gratuitas. Todas pasarán a ser exclusivamente privadas y, por supuesto, tratará de erosionar la memoria democrática de un pueblo que sufrió los asesinatos y el terrorismo constante de una dictadura militar que Milei, copiándole los discursos, reivindica, porque si no hay memoria, pueden volver a hacer lo mismo. También queremos dejar claro que en nuestra visión el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así, no es debatible. Este retorno al individualismo salvaje no augura nada bueno y muchos analistas calculan que es muy probable que haya una respuesta ciudadana en las calles, que emane de los fuertes sindicatos argentinos y los movimientos sociales, a medida que las descabelladas recetas neoliberales de Milei se vayan haciendo realidad. Y esto puede ser así, pero ojo, no nos engañemos, porque el sistema de contrapesos democráticos, con una Cámara de Diputados y un Senado donde Milei no tiene mayoría, podrían convertir en un goteo más soportable, lo que de otro modo sería una inundación de recortes y empobrecimiento. La venta de empresas públicas como la energética YPF, el expolio del Estado y el apoyo del capital internacional que ve una oportunidad de negocio sin igual en Argentina pueden generar un impulso económico, y ese impulso económico puede legitimar al gobierno de Milei y hacer realidad eso de que es verdad que es pan para hoy y hambre para mañana. Pero cuidado, dejando el hambre que llegará, como ha llegado en todos los lugares donde se ha aplicado el neoliberalismo, pues ya mañana verán. La bolsa argentina recibe con un alza del 20% la victoria de Milei. Es decir, que puede que tengamos Milei para rato. Además, solo hay que echar un ojo a la nueva estructura del gobierno argentino para saber por dónde van a ir los tiros. Y nunca mejor dicho. Nada más y nada menos que dos ministerios, Seguridad e Interior, para garantizar la represión contra el descontento ciudadano, que prevén que sucederá cuando su programa de la antipolítica se concrete. Es un retroceso de más de 100 años. El partido de Javier Milei presentó un proyecto para prohibir los piquetes en la ciudad de Buenos Aires. Es un regreso al modelo liberal donde se le pedía al Estado que exclusivamente garantizase la propiedad privada
y los contratos, y también que se dedicara a defender las fronteras y también a detener a la chusma que quería organizarse en sindicatos. Ese modelo liberal de laissez-faire, laissez-passer, de dejar hacer y reprimir a los sindicatos, terminó llevando a 2 guerras mundiales. No olvidemos que nunca la extrema derecha ha ganado todo. Hay prácticamente media Argentina que está estremecida y alerta ante la victoria de un demente, y ahí es donde van a entrar en juego los Macri, es decir, los grandes capitales que no quieren prender fuego a Argentina como quiere Milei, sino que quieren quemarla poco a poco. Y por eso en esa media Argentina, donde están los trabajadores, los jueces, los sacerdotes, los policías, los militares, los periodistas, los maestros, los profesores, las trabajadoras y trabajadores de toda condición que asumen la democracia y que son los que van a sufrir los estragos de las políticas neoliberales, van a empezar a responder: no demos todo por perdido. ¿Se activarán contra esta suerte de fascismo 2.0? Os dejo a vosotras y vosotros la respuesta en los comentarios, que mi cabeza ya está poblada de respuestas. Estos gobiernos pueden durar en virtud de si hay o no hay alternativas. Pero lo relevante son los rotos que van a causar, porque dinamitan los contratos sociales. Inauguran una suerte de todo vale y nos lanzan a pelear a la jungla donde solo los más fuertes sobreviven. Sálvese quien pueda. Es el lema de los que dicen que defienden la libertad frente a lo que llaman socialismo, comunismo, y simplemente es democracia, porque la libertad no está del lado de esos locos, sino está del lado de los que entienden que la libertad de cada uno tiene que respetar la libertad de los demás. Cuidado, ¿eh? Es mucho más fácil vaciar un Estado que llenarlo de competencias. Ahora bien, ¿es Milei una excepción o estamos ante una tendencia mundial? ¿Qué está pasando en Europa con los gobiernos de extrema derecha? ¿Tiene recorrido el giro autoritario de las oligarquías ante la crisis del capitalismo que vivimos? ¿Qué puede hacer la izquierda para marcar el ritmo en la guerra de las ideas? ¿Qué va a pasar cuando el medio ambiente dialogue con los que ladran con perros y no con los que dialogan con la vida? En fin, ahora mismo lo vamos a ver. Hace 30 años que se desintegró la Unión Soviética, 1991. La izquierda abandonó la vía revolucionaria a partir de entonces y se volcó en la lucha parlamentaria. Abrazó la democracia liberal, asumiendo así el nuevo orden institucional. Era el fin de la historia, que decía un burócrata del Departamento de Estado gringo, Francis Fukuyama, discípulo, por cierto, de Samuel Huntington. Dejar las armas era sensato para la izquierda, porque la lucha armada, cuando no tiene apoyo popular, es terrorismo. Pero si desaparece un extremo, todo el espectro político se corre a la derecha, porque el centro está más a la derecha. 3 décadas después asistimos al evidente abandono de una arquitectura internacional basada al menos en palabras, en reglas, en el respeto a los derechos humanos básicamente, en las libertades y la democracia liberal. Los techos se caen y las malas hierbas, las que ocupan y oprimen, se han extendido globalmente. Un mundo basado en reglas. Dicen constantemente los norteamericanos, defiende la OTAN y la Unión Europea para intentar frenar a Rusia o China. Pero ese mundo de reglas que ellos defienden es el mundo donde ellos mandan y en el que ellos quieren seguir mandando e impidiendo que las cosas cambien tanto dentro de sus países como fuera. Por eso ellos, los que tienen un mundo basado en reglas, pueden disparar contra los negros en Nueva York o en Massachusetts. Pueden bombardear hospitales con niños o usar fósforo blanco en Palestina. Pueden armar a fascistas en Ucrania. Pueden tumbar países africanos enteros. Pueden dar golpes de Estado también en Bolivia, pero cuidado con que tú se te ocurra saltarte un semáforo en ámbar. Lo estamos viendo en Oriente Medio con Israel, con su gobierno ultraderechista, que gana elecciones mientras que se está consumando una limpieza étnica sin precedentes. Casi 6.000 niños asesinados en Gaza. 6.000 niños. Esos son los terroristas de Hamás. Una pelea que no empezó ayer, sino hace muchos años, cuando Israel ocupó el territorio de Palestina. Un gobierno al que la comunidad internacional, o lo que queda de ella, se demuestra incapaz de pararle los pies. Lo vemos también en Europa, con el ascenso al poder, por ejemplo, de la neofascista Giorgia Meloni. En Italia, 100 años después de que hiciera lo propio el duce Mussolini, el colaborador de Hitler. Su gobierno se está caracterizando por los recortes a las nuevas conquistas sociales, como la renta ciudadana, con una política abiertamente xenófoba y anti-inmigración, y por supuesto, con el aumento de la represión. Eso sí, siempre contra los mismos. Y además prepara una reforma electoral para consolidarse en el poder, y seguirán llamándole democracia, y sabremos, más temprano que tarde, que Meloni seguro ha negociado con la mafia. A pesar de todo, Meloni hoy goza de una gran popularidad, pero si tienen los medios de comunicación
todos de su lado. En Hungría, otro país miembro de la Unión Europea de pleno derecho, Viktor Orbán, continúa profundizando en su deriva autoritaria, mientras la población aprueba su discurso. Eso dicen los medios. Un discurso racista, nacionalista, alimentando el miedo y el odio en una población que come cada vez menos y peor, pero qué bien odia a los inmigrantes. Así, Orbán, elección tras elección, va consolidándose. En las legislativas de 2022 arrasó llevándose 135 escaños de los 199. Carta blanca para continuar desmontando el Estado de Derecho. La instrumentalización de los refugiados y los discursos de odio dan sus frutos cuando no hay una alternativa cultural e ideológica sólida, progresista, que es la encargada de desmontarlos. La extrema derecha vive de anunciar el fin de su identidad. ¡Ay, mi raza está en peligro! ¡Mi raza blanca se está viendo amenazada por el gran reemplazo! ¡Ay, mi nación se rompe! ¡Ay, mi masculinidad! Las feminazis la están amenazando. Es curioso cómo se activan estas gentes cuando el migrante llega desde lejos. En cambio, cómo contrasta ver la acogida de los refugiados ucranianos, con la que tuvieron, no sé, los árabes o los africanos, que venían de guerras, venían huyendo de catástrofes, y llegaban a Hungría, a Polonia o a Austria. Los ucranianos son como nosotros, decían, como si más allá de la Europa blanca y cristiana no hubiera seres humanos. Y es que desde Varsovia también llegan malas noticias. Las elecciones del 15 de octubre alumbraron una mayoría alternativa al gobierno ultraderechista del PiS, que lleva 8 años en el poder. Pero el presidente del país, no confundir con el primer ministro elegido por el Parlamento, Andrzej Duda, famoso por declarar que no permitiría que las parejas homosexuales se casaran o adoptaran niños y catalogar al movimiento LGTBI como una ideología extranjera. Ese señor ha ordenado formar gobierno al ultraderechista y al aliado personal Jakub Morawiecki, aunque a priori no le den los números. Demokracja w Polsce nigdy nie była tak silna. Estos líderes no están encontrando una oposición lo suficientemente firme por parte de las instituciones europeas, a pesar de tener un carácter marcadamente antidemocrático y antieuropeísta. ¿A dónde ha ido a parar Europa? Y la victoria de Milei les da alas. En el viejo continente siguen creciendo los monstruos y parece que nadie quiere alzar la voz. ¿Será demasiado tarde cuando alguien se atreva a decir que los gobiernos autoritarios no debieran tener cabida en una Unión Europea basada en los derechos humanos y en la democracia? Nos hemos olvidado de 1939-1945, nos hemos olvidado ya de la guerra, de los campos de concentración, de la violencia, de los bombardeos. Es muy preocupante el silencio cómplice que emana de las instituciones comunitarias, el jardín del mundo frente a la selva incivilizada, como diría el belicista Borrell. Pues esa Europa corre un riesgo real de desaparecer por la falta de cuidado, porque los jardineros estarán viendo Netflix. Y el cada vez más evidente doble rasero no hace otra cosa que deslegitimar las últimas posiciones democráticas en este nuevo ciclo. هل تعتبرون أن ما تقوم به إسرائيل هو جرائم حرب؟ أنا لست محاميا ولكن هناك محكمة جنائية دولية ستتولى التحقيق. هل موقف الاتحاد الأوروبي أن ما قامت به حماس في 7 أكتوبر جرائم حرب؟ نعم. نحن نعتبر ذلك. El resultado argentino sin duda ha agitado a las derechas internacionales que miran con mejores ojos la hipótesis ultra como una opción más conveniente para alcanzar el poder político. A very special congratulations to Javier Milei on a great race for president of Argentina. El plan B del capitalismo en crisis siempre es alguna suerte de fascismo, de autoritarismo, de ultraderecha, o lo que es lo mismo, de una salida violenta que reprima al pueblo, y esto es esencial, que salvaguarde al tiempo los privilegios de las élites. Para no perder sus prerrogativas, los grandes capitales apuestan por un demente, y no lo dudan. Y en España ya se están moviendo las placas tectónicas en la derecha para upar a la reina de la fruta, Isabel Díaz Ayuso. Porque a Feijóo no le quedan igual de bien los trajes de populista, porque tiene ahí un tipo de resquemor que le hace creer que al tener menos decibelios va a poder llevar a las huestes enloquecidas y enrabietadas de la derecha fuera de la calle Ferraz. ¿Pero qué podemos hacer ante esta deriva? ¿Estamos condenados a la involución democrática o podemos evitarlo? ¿Cuáles son las herramientas de la izquierda en este nuevo ciclo político?
Lo que valía para la izquierda en el siglo XX no vale necesariamente en el siglo XXI. Las preguntas es verdad que son las mismas, las de la igualdad, la libertad, la fraternidad, pero las respuestas tienen que ser otras. La izquierda ha perdido la idea de revolución, porque los modelos del siglo XX, Rusia, Cuba, China, ya no ofrecen una alternativa real y no existe alternativa radical a lo que existe en ningún modelo. En cambio, la derecha puede ofrecer como utopía radicalizar lo que ya existe. Si la izquierda ya no puede ser simplemente revolucionaria, tendrá que reinventarse, añadiendo con el comodín del reformismo y el comodín de la rebeldía lo que ya no le puede dar revolución. Y todo ello, cuidado, en un contexto azotado por múltiples crisis. Eso implica algo que no gusta a los líderes de los partidos de izquierda. Ante grandes desafíos como los que enfrenta el mundo, o cuentas con el pueblo o no va a ser muy lejos. La realidad es inapelable. El neoliberalismo se ha quedado sin soluciones razonables para unos problemas que no dejan de crecer. El capitalismo ha sido capaz de capear en la historia los grandes momentos de quiebra y las contradicciones que han enfrentado los modelos capitalistas en los últimos 2 siglos. Por ejemplo, la crisis entre el capital y el trabajo, entre la riqueza que se producía en el centro y la pobreza de las periferias mundiales, entre el belicismo con tintes imperialistas o colonialistas y la resistencia de los pueblos oprimidos. Pero todos estos problemas que ha ido solventando el capitalismo le están estallando ahora, con el añadido brutal, implacable del colapso medioambiental. Oh my God! Look at this run! Oh! Oh my God! Holy! Ya sabemos cuál es la respuesta de las derechas y las oligarquías a todos estos desafíos, aunque se disfracen de otra cosa. Desmontar aún más el derecho del trabajo, aumentar aún más la jornada laboral, retrasar lo máximo posible la edad de jubilación hasta estar en la puerta del camposanto, privatizar los mares, los ríos, los glaciares, hasta el fondo marino más abisal, convertir en mercancías derechos elementales que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la educación, la sanidad, la vivienda o la movilidad. Y, por supuesto, entregar a las instancias financieras internacionales las finanzas nacionales. Vamos, la gallina entregándole a sus criaturas a los zorros. ¿Cuál es nuestra alternativa? Frente a una inestabilidad creciente, frente a un aumento de la desigualdad como llevábamos años sin ver, debemos ser capaces de reivindicar la política como un espacio de encuentro entre las mayorías. Nadie va a representar en el siglo XXI en exclusiva a todas las voluntades populares. Pero sobre todo, el lugar desde el que resolver los problemas que nos afectan a todos tiene que ser una mezcla de instituciones y de presión popular. Hay que marcar los horizontes, a veces difusos, de hacia dónde queremos caminar. Y tampoco son tan raros. Queremos trabajar menos, sin cobrar menos. Queremos vivir mejor, sin miedo, sin angustias. Queremos abandonar el consumismo porque nos coloca en espirales donde vemos a los adolescentes con crecientes enfermedades mentales por culpa de esa apelación constante a más gratificación y más gratificación. Tenemos que hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos que garantizar los derechos básicos de cualquier ser humano. Hay que redistribuir la riqueza, porque hoy defender los derechos humanos con coherencia es revolucionario. Hay que parar el balón y pensar. Hay que elegir bien las batallas y darlas, sobre todo lo que tienen que ver de un nuevo sentido común y colocarlos en el debate. Tenemos que recuperar el espacio de los dispositivos intelectuales que desde los años 70 están bajo el control de las derechas. Y también, claro, hay que escuchar a la calle, porque a la calle, aunque esté intoxicada de televisión, sigue sintiendo lo correcto. Y si no escuchas a la calle, sus cuadernos de quejas, es muy difícil que escuches la posibilidad de ganar la batalla cultural. Pero cuidado, que no vale solo con eso. Debemos demostrar desde donde nos toque, mediante la acción, que se pueden ir dando pasos. A lo mejor no tenemos el dibujo completo, pero tenemos peleas concretas. El pensamiento que no pueda convertirse en acción corre el riesgo de convertirse en un mero divertimento de intelectuales inútiles. Y desde luego no ayuda en España que hay un nuevo gobierno, que por ejemplo la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que posee varias casas en alquiler, haya dedicado sus primeras declaraciones a acordarse de los propietarios de segundas viviendas, y en cambio no de los inquilinos, que son el verdadero problema, no solamente en España, sino ya prácticamente en todo el mundo occidental. El riesgo de pobreza de los inquilinos en España marca récord de la Unión Europea. Tampoco vale con promesas que luego no se cumplen, como decir que vas a reconocer a Palestina mientras apoyas económicamente y militarmente al gobierno de Israel en su santa cruzada genocida contra niños inocentes.
aunque vaya contra las leyes del derecho suscritas por nuestro país. El ministro de Asuntos Sociales ha sido, por el contrario, contundente al respecto. Enhorabuena. Quiero que mi primera intervención como miembro del Gobierno de España sirva para sumarme a la exigencia de que se detenga de inmediato esta barbarie y que sus responsables rindan cuentas ante un tribunal internacional. Todas estas tibiezas, por llamarlas de algún modo, se encuentran en el origen del descrédito de la democracia, que sobrevuela a esa mayoría que hasta ahora, a pesar de los golpes y los desplantes, ha mantenido la esperanza en lograr un mundo mejor, un futuro mejor, sin que sea a costa de robarles la vida a los más débiles. Es que no hay posibilidad de no ser víctimas sin tener que convertirnos en verdugos. Los bárbaros están a las puertas. Y los bárbaros no son los migrantes que vienen de África. Los bárbaros en el siglo XXI vienen con traje y corbata. Las manifestaciones continúan y nos siguen dejando momentos inolvidables, como la detención de agitadores de extrema derecha, no muy listos, pero sí muy enredadores, como Vito Quiles. Y la derecha judicial, mediática y política que no descansa. García Castellón pide a Suiza que localice a Marta Rovira para reclamar su detención y entrega por el caso Tsunami. Las divisiones en la izquierda siempre son la antesala de la derrota política. La unidad, por el contrario, es el germen que nos brinda la posibilidad de derrotar a los dueños del dinero, a los dueños de los medios, de la oficialidad, del ejército y de la policía, de los jueces y de los obispos. No se trata de negociar con los valores y soluciones de la extrema derecha, ni tampoco rebajar las condiciones de los partidos que se consideren radicales. Pero tendrás que hacer política negociando con los que no piensan como tú. Se trata de ser lo suficientemente inteligentes para convencer a las mayorías de al menos un programa de mínimos que permita el encuentro. Sánchez viaja a Israel. Anunciar que va España a reconocer al Estado palestino es una buena noticia y es un buen gesto. Pero todo gesto que gana un derecho, no nos equivoquemos, va a molestar a un privilegio. Y si el nuevo gobierno de coalición en España hace bien las cosas, habrá ruido igual que tiene ruido López Obrador, igual que tiene ruido Gustavo Petro en Colombia, igual que tiene ruido Gabriel Boric en Chile, porque cuando gobiernas para las mayorías tienen que contribuir y nunca quieren las minorías. Y será importante que toda la izquierda reme por la labor. Dejar fuera del gobierno de España Podemos ha sido un enorme error, que no debe servir para que Podemos se coloque donde la quieren colocar sus adversarios, porque entonces dejará de ser útil en la política. Para que estar en la protesta vale esta casa, Canal Red. Pero hacer política es otra cosa. Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Nos atrevemos a buscar nuevas respuestas que sean utópicas para que nos pongamos en marcha, pero que tengan los pies en el suelo. La renta básica universal, regresar a las cooperativas, poner impuestos a los ricos, trabajar por la vivienda social y convencer a los propietarios de que la vivienda es un derecho humano y no un negocio. Apostar por una educación avanzada y gratuita que nos permita vislumbrar todos los horizontes de la inteligencia artificial, una sanidad puntera que beneficie al pueblo, porque dadle herramientas al pueblo y veréis cómo el pueblo vuelve a levantar en todos los países la esperanza. Hasta la semana que viene, desobedientes.